en Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La palabra la vamos nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos, exhórtanos a través de tu palabra. Tu palabra sea nuestra aliciente, Señor, para seguir en este caminar que es duro y difícil, pero contigo todo lo podemos porque somos más fuertes en Cristo Jesús. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra, Señor. Que tu palabra haga el efecto en cada uno de las vidas de mis hermanos, de mi vida, Señor, para seguir creciendo a esa estatura del varón perfecto, a una madurez espiritual, Señor, que tanto nos falta, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, mi amado hermanos. Entonces estamos con el tema, la fe del Espíritu Santo. Tomé ese tema, la fe del Espíritu Santo, porque la fe es del Espíritu Santo. La fe no es nuestra. La fe le pertenece al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él nos las dio cuando usted y yo tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Ahí fue añadido los frutos del Espíritu. Ahí es donde está la fe, mis amados hermanos. Entonces, mis amados, así es pues la fe, dice, la certeza, o sea, la certeza es un conocimiento seguro del Espíritu Santo puesto en nosotros. Esa es la fe, la certeza. Y dice, de lo que se espera, ¿verdad? De lo que esperamos, la convicción, es la convicción, es un convencimiento, no de nosotros, sino del Espíritu Santo en nosotros, que nos da esa seguridad, mi amado hermano, nos da esa seguridad de validez de lo que pensamos, mi amado hermano, o sentimos, ¿verdad? De acuerdo a lo que esa fe empieza a activarse en usted y en mí. Entonces esa es la convicción de lo que usted y yo no vemos, ¿verdad? Nosotros es difícil que usted y yo veamos lo espiritual en un sentido humano, pero a nivel de la fe del Espíritu en usted y en mí, vemos las cosas divinas de Dios. Aún vemos por los ojos de la fe al mismo Dios, mi amado hermanos. O sea, estamos hablando de fe, no estamos hablando de una fe natural, de una fe que tienes que ver para creer. No, es una fe del Espíritu Santo, depositado en tu corazón o en tu alma. Entonces, la fe es un sinónimo, mi amado hermano, o sea que tiene un mismo significado en su expresión. Entonces, es un sinónimo de confianza en quién, en Cristo Jesús. De creer en quién, en Cristo Jesús. De seguridad, de fidelidad hacia quién, hacia ese Cristo bello y hermoso a través de su palabra. Porque usted y yo, para conocerlo a Él y poder depositar la confianza, necesitamos leer algo para poder conocer a ese alguien que nos salvó, a ese alguien que nos transformó, que nos dio gozo, que nos dio paz. Y cómo nosotros, usted y yo, le vamos a conocer para que esa fe vaya acrecentándose en nuestra vida, si no es a través de su palabra, ¿verdad? Esta palabra es la que alimenta la fe en su vida y en mi vida. Hace que yo pueda creerle a todo lo que Él ha dicho en esta palabra. Esa es la seguridad del Espíritu que se complementa con la palabra. El Espíritu que vive en mí se va a complementar con la palabra. Va a hacer que yo le crea a ese Padre bendito todo lo que me dice. Aún todo lo que tiene que corregirme, aún todo lo que tiene que enseñarme, ¿verdad? Es la seguridad de la fe del Espíritu que está depositado en mí, que me hace creer ciegamente a esta palabra.
Ciegamente, pero con un razonamiento, ¿verdad? Porque usted también, como humanos que somos, tenemos que razonar la palabra, tenemos que pensar en la palabra, tenemos que darle un sentido claro en la palabra, mi amado hermanos. Entonces no es una fe ciega que le estoy hablando, lo creo y punto, no, es una fe con razonamiento, mis amados hermanos. Después vamos a ver un poco de ese razonamiento. Entonces, mis amados hermanos, la fe es un regalo divino de Dios por medio de su Espíritu Santo. Ahí usted vea en Romanos capítulo 12 versículo 3. Yo he tratado de darle un significado a esa palabra, mis amados hermanos, tomando de ese texto de Romanos capítulo 12 versículo 3, donde dice que la fe es un regalo divino de Dios por su Espíritu Santo, dado a todos aquellos que tuvimos la experiencia de aceptarle como Señor y Salvador. Ese fue el regalo divino de Dios para usted y mí, para poder creer en ese Dios grande y maravilloso, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aún agradar y aún en creer en Él, tuvo que Él darnos esa fe para poderle decir: sí, Señor, te acepto. Entonces, mis amados hermanos, y esa fe, ¿cómo viene esa fe? Por escuchar la palabra de Dios. Ahí usted ve en Romanos capítulo 10 versículo 17. Esa fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, si el hombre no escucha la palabra de Dios, lamentablemente, mis amados hermanos, no va a haber efecto en él. Entonces el hombre tiene que escuchar la palabra de Dios. Al escuchar el hombre la palabra de Dios, mi amado hermano, présteme atención. Al escuchar el hombre la palabra de Dios, está atento, ahí es donde va a surtir efecto el Espíritu Santo. O sea, va a tocar tu corazón para que tú veas y razones que el único que puede salvar tu vida es Cristo Jesús. El único que puede cambiar tu vida es Cristo Jesús. Ese momento en el cual tú estás escuchando la palabra, donde el Espíritu Santo de Dios viene y te toca y te hace de ver de lo que Dios te está hablando en su palabra, es verdad. Es por eso que usted y yo pudimos venir a los pies de Cristo. ¿Cómo venimos? A través de la palabra. Esa palabra que se hizo vida en nosotros por medio del Espíritu Santo, mi amado hermano. Entonces esa fe viene por escuchar la palabra de Dios. Sin esa fe viva del Espíritu Santo, no podemos agradar a Dios. Si nos acercamos a Él, tenemos que hacer, mi amado hermano, tenemos que creer que Él está allí, ¿verdad? Y que nos dará un galardón, mi amado hermano. Y por esa fe del Espíritu Santo que vivimos, mi amado hermanos, es la que hace acrecentar nuestra vida, mi amado hermanos, en esa fe del Espíritu. Esa es la que acrecenta nuestra vida en nuestro caminar. No nos hace dudar, aunque a veces viene la duda humana. Nos viene la duda humana. Pero si estamos reforzados con esa palabra, ese momento viene un refrigerio de la palabra. La palabra que tú estudiaste, la palabra que te impactó, la palabra que tú examinaste, que tú escudriñaste, guardada, tú no te acuerdas. Pero en ese momento se activa la fe del Espíritu. Y en ese momento crucial que tú estás pasando de pruebas, de lucha, de tantas cosas, viene esa palabra. La fe viva del Espíritu despierta esa palabra y te hace creer: no es verdad lo que él me dijo, es verdad lo que él me dijo. Entonces ahí es donde está alimentando tu alma, por esa palabra guardada, por esa palabra estudiada, mi amado hermanos. Gloria al Señor. Entonces, mi amado hermanos, es tener la confianza puesta en Dios, en su palabra. Es como creer en una persona como Abraham, que le creyó a Dios, ¿verdad? Ahí usted ve en Romanos capítulo 4 del 13 a 22. Donde depositó Abraham su fe en ese Dios eterno, mi amado hermanos. Así como hoy nosotros, mi amado hermanos, el que cree en el Hijo, que dice, tiene vida eterna. Yo, para acercarme a Dios, tengo que tener primero al Hijo. Para yo decir que creo en Dios, tengo que haber creído primero en ¿quién? En el Hijo. Porque Él es el único acceso que yo tengo para acercarme a Dios.
sin Cristo en tu vida, en mi vida, lamentablemente no puedes tener íntima comunión con Dios. Entonces, cuán indispensable y fundamental es que el Cristo de la gloria, a través de esa fe, vive en nosotros, para poder tener una íntima comunión con Él, para poderle decir: Padre mío, te amo, te adoro, te glorifico. Denle aplausos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, hay fe viva y hay fe muerta, ¿verdad? La fe viva y la fe muerta. Una fe muerta es aquel hombre que no tiene a Cristo, ¿verdad? Que tiene limitaciones para poder creer en un Dios vivo y real. Ellos pueden tener esa fe depositada en lo que ellos ven. Porque así es el ser humano por naturaleza. El ser humano por naturaleza necesita ver algo para creer. Necesita ver algo para poder, dicen, o depositar esa fe. Pero nosotros, usted y yo, caminamos por fe sin haber visto, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, no hay mérito ni aún virtud en la fe humana, ni una fe muerta, mi amado hermano, sino que la fe del Espíritu es la que va a ligar mi alma con el Padre, con ese Dios bello y hermoso. Y ese es el que me va a llenar de esa fe viva, mis amados hermanos. Entonces, una fe verdadera y activa no es de la mente, mi amado hermano, o lo que puedes afirmar, sino que esa fe va más allá, mi amado hermanos, más allá, dándonos una confianza de seguridad en lo que es vital en nuestro objetivo. Esa es una fe viva. En lo que yo voy a hacer, y ya tengo la seguridad del Espíritu en mi vida, en la cual lo voy a ejecutar. Voy a poner por acción la fe dada por el Padre, mi amado hermanos. Entonces, el hombre natural puede tener mucha fe, muchas creencias, mi amado hermanos, de muchas verdades. Miren lo que dice Santiago 2:19. El hombre puede creer, dice la Biblia, aún los demonios tienen fe. Fe es creer, fe es confianza. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Por eso también en el pueblo de Dios también puede haber fe muerta. No creerle a Dios. Le pidió algo, Él le ofreció darle, pero no le da todavía. Y como no viene todavía lo que Dios le prometió, esa fe empieza a morir. O sea, deja de creer en lo que Dios le dijo. Entonces al final se hace una fe muerta. Y esa fe ya no va a funcionar. Entonces el hombre empieza a entrar en incredulidad. Va a dejar de creer en Dios. Ahora va a poner sus propias actitudes, su propio esfuerzo para lograr lo que Dios le prometió. Cosa muy difícil, mi amado hermano. Si Dios nos prometió algo, te dijo algo, sea de negocio, de lo que sea, Él lo va a hacer. Si no habla todavía, es porque no es tiempo de Dios. Entonces usted y yo tenemos que ser pacientes. Porque a veces como humano le da la impaciencia. A veces como humano le da decir: pues ¿cuándo? ¿Qué hora? Ya estoy cansado. Tranquilo. Pero te prometió a usted y a mí, Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Pero siempre y cuando usted camine en la fidelidad a Dios, pues. Siempre y cuando usted camine en la santidad y en la obediencia, pues. ¿Qué les parece? Si no lo hace, pues lamentablemente se va a truncar los planes de Dios. Aún Dios puede darte tal vez. Puede darte tal vez. Pero eso te puede afectar ya porque tu vida no está fundamentado en esa santidad y en esa obediencia. Y en vez de servirte para provecho, va a ser perjudicial. Te empiezas a descuidar de Dios. Te empiezas a alejar de Dios. Empiezas a dejar la oración, empiezas a dejar la congregación, empiezas a dejar la actividad, empiezas a dejar tantas cosas.
Entonces esa fe es muerta ya. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. Entonces tenemos que hacer crecer nuestra fe personal con una acción prometedora, mi amado hermanos, en nuestro interior. Entonces usted y yo tenemos o no tenemos que hacer crecer esa fe. ¿Cómo lo hacemos crecer? Creyéndole, seguir empapándote en la palabra, porque esta palabra es fe. Esta es la palabra que te alimenta la fe, hermanos. Entonces, mi amado hermanos, tenemos que seguir creciendo en esa fe personal. Ya no es humana, es personal, en el sentido de que es Dios el que está tratando dentro de ti. Es el Espíritu Santo el que está moviendo, desarrollando tu fe para seguir creyéndole, porque esta fe tiene que seguir aumentando. Amén o no amén, mis amados. Tiene que seguir aumentándonos esta fe. Hoy le creemos más que ayer a Dios. Aunque no se han cumplido ciertas cosas, pero le seguimos creyendo más que ayer, hoy, de lo que Él nos dijo, mis amados hermanos. Entonces, hay el poder y la acción de la fe en el camino cristiano. Escrito está: por fe andamos y no por vistas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Entonces usted y yo no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Una de las razones, sabemos que Él va a venir. Sabemos que el que nos prometió lo va a cumplir. Por esa fe caminamos. Entonces yo camino en esa fe de que Él va a venir. ¿Qué tengo que hacer yo? Guardarme para Él. Porque yo ando por fe, no ando por vista. Esa fe del Espíritu me hace fortalecer mi alma, mi cuerpo, mi carne, para seguir esperándolo a Él. Porque Él vendrá muy pronto, mis amados hermanos. Entonces veamos ahora la razón. Muchas veces se la pone como opuesta a la fe, mis amados hermanos. La razón es la acción de pensar. Y al pensar usted va a formar y relacionar ideas, va a examinar con el pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí entra la razón. La razón en el hombre, o la razón, es la que el hombre, después de una vez que tiene los datos clasificados, va a sacar determinadas consecuencias de todo ello. O sea, la razón me hace meditar en la palabra. Esta palabra estudiada, ¿dónde va a entrar? A mi vida. Ahí está archivada, porque ya está estudiada. Entonces esa es la que va en un tiempo determinado a salir. Va a ser esa palabra guardada, estudiada, de bendición tanto para mí primeramente, como aquellos que se están hablando, mi amado hermano. La palabra guardada, la palabra estudiada, mis amados hermanos. Entonces, estudio su palabra, la almaceno en mi corazón, en mi alma, y me servirá para seguir aumentando mi fe, mi confianza y mi seguridad. Cuán importante es la palabra. Cuán importante es la palabra en nuestra vida. Esa es la que nos fortalece la fe. Al fortalecernos la fe, nos fortalece la seguridad, la confianza, mi amado hermano. ¿En quién? Primeramente, en Dios. Y ahí es donde yo estoy caminando por fe, en la confianza en Él. Mi mirada es en Él, nada más, mis amados hermanos. Entonces, la razón acepta la fe del Espíritu Santo por medio de su palabra, que tal vez no puedo llegar a conocer y comprender por mi propia cuenta, ¿verdad? Por eso le digo que todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, Él nos dio. Para poder entender y comprender la palabra, algo que usted y yo no entendíamos cuando estábamos en Cristo, ¿verdad? Ahora sí la entendemos y la comprendemos. Y al entenderla y comprendemos comprenderla, ¿qué vamos a hacer? A ponerla por obra. Porque no basta ser un oidor, sino que dice un hacedor. Ese es el éxito. La fe camina con eso. Oidor.
estudiador y hacedor. Ese es el éxito. De que esa fe viva del Espíritu se vaya a sentar en mi vida. Porque si no la pongo por obra, no va a pasar nada. Entonces tengo que ponerla por obra, mis amados hermanos. Entonces el hombre solo podrá investigar lo que está alrededor de su entorno, ¿verdad? Donde él se mueve. La razón nunca podrá negar la existencia de un Dios real existente, ¿verdad? No lo va a poder negar si está lleno de la fe del Espíritu Santo. Ahí usted ve a Romanos capítulo 1, 18 al 23, donde la razón de la fe del Espíritu Santo nunca podrá negar la existencia de un Dios real e existente, ¿verdad? Ellos sabemos dónde está Dios, sabemos lo que Dios ha hecho con nosotros y sabemos lo que Él va a hacer con nosotros, sabemos dónde vamos a caminar nosotros cuando muramos, ¿verdad? Tenemos esa fe viva del Espíritu Santo que nos hace decir que nosotros somos de arriba. Somos de arriba, usted y yo somos de arriba, mis amados hermanos. Entonces, mis amados hermanos, si el hombre negare a través de su corazón de un Dios vivo y pretende negar la revelación de su palabra, serán ellos sabios en su propia opinión, mis amados hermanos. Ahí usted ve a Proverbios capítulo 12, versículo 15. El hombre que niega a través de su corazón de un Dios vivo, que existe ese Dios vivo, y pretende pretende negar esa revelación de su palabra, son sabios en su propia opinión. Son hombres que creen en ellos mismos, son hombres que creen en la ciencia, son hombres que creen en manifestaciones que ellos tienen que ver, ¿verdad? Son hombres naturales. Y aún así hay hombres naturales cristianos. ¿Los hay o no los hay? Claro que sí. Entonces, no es la razón la que viene o empuja al hombre a negar la revelación de su palabra, sino que empuja al hombre a negar a ese Dios vivo y hermoso, su incredulidad, mis amados hermanos. ¿Por qué esa incredulidad, mis amados hermanos? Porque es movida por la enemistad contra Dios. Todo hombre que no quiere a Cristo, todo hombre que no quiere de Dios, usted ve ahora en estos tiempos se predica, ya hasta se ponen bravos. No sé ahora los que predican en las calles, a estar más dura la cosa que antes. Ahora te quieren pegar, te insultan, ya no quieren escuchar, hermano. Aquí cuántos no han de estar fastidiados en este barrio de que haya una iglesia santa aquí. ¿Ah? ¿Cuántos no han de estar fastidiados? Entonces, mi amado hermano, esa incredulidad los lleva a una enemistad contra Dios. Romanos 8:7. Están en enemistad con Dios. No quieren creerle a Dios, aún en el pueblo de Dios. No quieren creerle a Dios, no le creen a Dios. Le creen a su fuerza, a su astucia, pero no le creen a Dios, mi amado hermano. Entonces la fe es la certeza, mi amado hermanos, del Espíritu Santo. Entonces la fe es una certeza verdadera de lo que esperamos y de una convicción de seguridad de lo que no veo con mis ojos carnales. Estamos viendo Hebreos 11:1, de esa fe certera del Espíritu Santo. Entonces la fe es una certeza, o sea, un conocimiento seguro por medio de su Espíritu Santo. Y es una evidencia de algo que es cierto. Pero cuando Dios habla, Él lo cumple, porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Lo que Él dijo, mi amor hermano, lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Mantengámonos en esa fe de seguridad del Espíritu Santo. Entonces dice, la fe es una certeza y la convicción, o sea, es el convencimiento seguro de una validez, o sea, de algo exacto, de lo que pienso o siento por su palabra. ¿Sabe cuán importante es la palabra para alimentar mi fe?
para fortalecer mi fe, para poder ampararme en esa palabra, para poder tener la seguridad en esa palabra, mis amados hermanos. Por eso usted y yo tenemos que ser muy estudiosos de la palabra, mis amados hermanos, para que esa fe se vaya acrecentando en nuestras vidas. Den aplausos al Señor. Entonces, esa fe del Espíritu Santo, mi amor hermanos, es como haberlo visto con mis propios ojos. ¿Cuántos han visto a Dios? ¿Cuántos han visto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Estoy hablando de una fe. Estoy hablando de algo literal. Por eso dice que usted y yo andamos por fe y no por vistas. ¿Usted ha visto a Dios? Claro que sí. Aunque no lo he visto directamente, pero he visto esa manifestación de su presencia en mi vida. Por eso es que conozco a Dios yo, pues. Usted y yo, cuando estábamos sin Cristo, no conocíamos a Dios. Pero ahora sí lo conocemos por medio de la fe. Así que, mi amor, hermano, cuidado con esa incredulidad. Esa fe del Espíritu es como haberlo visto con mis propios ojos, sin haberlo visto. Entonces, mi amor, hermano, hay una fe engañosa, mentirosa, una fe natural, que no produce ningún efecto interior ni exterior. Eso es una fe humana, que no produce efecto, no hay nada bueno adentro. La fe humana, mis amados hermanos. Entonces eso es un sentimiento divino, esa fe es un sentimiento divino que vive en mi interior, que me hace creer en Él. Imagínense cuando tuvimos ese primer encuentro personal con Él. Nos hizo creer que Él era real. Al tocarnos, muchos cuando tuvieron ese encuentro personal fueron ministrados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Unos cayeron al piso, otros quedaron parados, pero después de ese encuentro con Él, de esa fe viva que puso el Espíritu Santo para creer en Él, hermano, tú saliste cambiado. ¿Sí o no, hermano? Tú saliste diferente, pues. No pasaste esa experiencia después del culto para hacerte nuevamente la oración. ¿Qué tienes que pasar esa experiencia? Ese gozo y esa paz, hermano, es real. Yo pienso que a todos ustedes les pasó eso cuando aceptaron al Señor Jesús como Señor y Salvador. Es que la fe del Espíritu vino a tu vida y te hizo creer en Él. Y al creer en Él, Él te dio de su Espíritu. O sea, te dio ese gozo y esa paz, te dio ese amor. Hermano, tú saliste como nuevo, ¿sí o no? Tú saliste diferente. Algo pasó en tu vida, hermano. Ya no te salían malas palabras. ¿Sí o no? ¿Qué te salía? Aleluya, gloria a Dios. Y no podías insultar porque el que vivía en ti, el que vive en ti, es una obra grande y maravillosa. Ya no te da ganas de tomar, sino te da ganas de chuparte el dedo. ¿Ah? Ya no te da ganas de estar en parranda, sino te da ganas de estar en vigilia. Hasta la gana de comer se te quita y te metes en ayunos. Esa es la experiencia viva de que conocemos a Dios, en esa manifestación de Él en nuestras vidas. Por eso que le conocemos a Dios. Usted y yo somos el vivo reflejo de Dios. ¿Somos o no somos? Si no lo eres, puedes ser reflejo de Satanás. Pero todos nosotros somos reflejos de Dios. Porque Él se manifiesta en nosotros, en santidad, en temor a Dios, en integridad, en obediencia, mis hermanos. Denle aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Entonces, hermanos, la fe humana es muerta. La fe humana es limitada, sin poder, convencimiento. Cuando estaba sin Cristo, sí tiene que haber dicho alguna vez, métele fe. Me salió algunas veces cuando íbamos a hacer lo malo. Métele fe que sí vamos a conseguir eso. ¿Sí o no? Y le metíamos fe del mundo, fe humana. Y muchas veces esa fe humana nos hacía estrellar contra la pared. ¿Sí o no, hermano?
Esa fe humana es muerta, es seca, no sirve, no alcanza para llegar a Dios, no alcanza para tener un encuentro personal con Jesucristo, no alcanza para irnos al reino de los cielos, porque por fe es que vivimos, ¿sí o no, mi hermano? Por fe es que vivimos, o sea, teniendo la confianza y la seguridad de Dios a través de su palabra. Por eso hago hincapié de su palabra. Cuán importante es que usted estudie la palabra. Estás pidiéndolo, ay, quiero ser como Calumna, quiero ser como Maldonado. ¿De dónde? No ñaña, estudia la palabra. Como dije en la escuela dominical, tu grado de conocimiento, tu grado de santidad, tu grado de vida en vivir para Dios, lo manifiesta si estudias o no estudias la palabra. Y al estudiarla tienes que ponerla por obra, porque de nada vale que tú te dediques a estudiar y no la pones por obra. Tiene que surtir efecto las dos cosas, estudio y la pongo por obra. Entonces me hace de ver tu grado de conocimiento si estás estudiando o no estás estudiando la palabra cuando tú predicas. ¿Sí? Ahí se ve tu grado de conocimiento. Cuando hay un estudio profundo, continuo, estoy hablando de que sabe que en la semana, el lunes sí voy a estudiar, voy a leer. Viene martes, miércoles, jueves, viernes, esa canción, y ya no estudias. Porque no es leer, es estudiar la palabra, que es comúnmente que dice la Biblia, escudriñar. Escudriñar es indagar, escarbar, buscar, ¿cómo se dice la otra palabra? Inquirir. Voy a buscar un texto bíblico que me impactó, voy a estudiarlo, voy a buscar la manera de poder entender. Hermano, también puede tener, hay Biblias que tienen otro significado, pero es el mismo, sino que son más entendibles. Por ejemplo, la nueva versión, no es esa nueva, hay una que se me fue, es muy buena, muy buena. Da bien bonito, detallado, ¿verdad? Para aquellos que no les gusta estudiar mucho, les da un buen estudio ahí, mi amado hermano. Entonces, mi amado hermanos, la fe humana es muerta, limitada, sin poder de convencimiento. Si el hombre natural dice que tiene fe, ¿cuánto más dicen los demonios que ellos creen? Creer es fe, recuerden. Lo que leímos Santiago 2:19. ¿Los demonios creen o no creen? Pero el creer de ellos es para perdición. ¿Saben en quién está depositado la fe de los demonios? En su jefe. ¿Cuál es el jefe de los demonios? Satanás. Él es. Ellos viven o tienen obediencia para ese ser infernal. Entonces la fe cree en las grandes doctrinas bíblicas, las abraza con el corazón y allí las mantiene. Le estoy hablando por metáfora. ¿Sí? La fe viva, mi amado hermanos, cree en las grandes doctrinas bíblicas, las abraza, mis amados hermanos, con el corazón o en el corazón y ahí las mantiene. ¿Cómo es? Nuevamente le digo, ¿cómo voy a tenerlas en mi corazón? ¿Cómo las voy a abrazar? Estudiando, mis amados hermanos. Por eso les reitero, aquí hacemos hincapié de que usted y yo tenemos que ser muy buenos estudiosos de la palabra del Señor para no ser engañados. ¿Sí? Un hombre que no conoce la palabra, que solo lo lee cuando se acuerda, no lo escudriña, va a ser fácil presa para ser engañado. Pero un hombre que está estudiando, pidiéndole sabiduría a Dios, hermano, porque hay partes que tú no vas a entender. ¿Qué tengo que hacer ahí? Seguir leyendo la Biblia. No la entiendo, la sigo leyendo, la sigo estudiando, la sigo estudiando. Hasta que Dios te da la iluminación, o sea, viene el rema y te enseña. Porque el sabio de sabios, ¿quién es? Nuestro Dios. Y Él es un manantial que no se le tiene en brotar sabiduría, conocimiento para sus hijos. Pero si no lo haces, le pides sabiduría, le pides conocimiento y no estudias. ¿Qué tú piensas que te va a dar? Que eres chévere, que eres el hijo preferido de Dios. Este caminar, aparte de que vivimos por fe, es de esfuerzo, es de negación.
Me niego a mis momentos libres de tertulia que tengo ahí, de ir a pasear, de ir a comer, de ir a hacer tantas cosas. No es malo eso, sino que hay que sembrar para lo eterno. Eso es lo que usted y yo ganamos en este momento, en los días que estamos. Sembrar para lo eterno. Porque usted y yo vamos caminando hacia la eternidad. Denle aplausos al Señor. Esta fe del Espíritu Santo da como origen una obediencia sincera. ¿A quién? A la voluntad divina de Dios a través de su palabra. Entonces esa fe del Espíritu nos va a dar como resultado obediencia a ese Dios bello y hermoso. Esa fe se va a manifestar o se manifiesta en nuestros sentimientos, emociones, razonamientos y se forma o activa en obra. Usted y yo le creemos a Dios y la activamos como diciéndole: sí, Señor, tú vienes. Me dio la palabra y yo la practico en acción. Dice que Él vendrá como ladrón en la noche. En un abrir y cerrar de ojos dice que Él se llevará a su pueblo. ¿Y qué tengo que activar yo ahí? Amén, yo lo creo. Y me voy a guardar más para Dios, porque yo quiero irme con Él. Estoy activando esa palabra que Él dice en esta Biblia. Entonces la fe es con acción, mis amados hermanos, para que eso se haga fuerte en nosotros, se haga fuerte en su vida, mis amados hermanos. Como antes dijo la hermana, ¿podemos confesar la palabra? ¿Podemos confesar la palabra? Claro que sí. No estoy hablando de una confesión, confiésalo, declara lo que tú puedes hacer volar un burro, que tú no tienes que ser pobre, tú tienes que ser rico, nada que ver, eso es una fe humana, una fe diabólica. Aquí la fe, yo puedo activar la fe en mi vida, como dice Dios, pues no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo puedo activarla en mi vida. Tu palabra dice que todo lo puedo en ti porque tú me fortaleces. Estoy activando la palabra, estoy confesando la palabra para mi vida. ¿Sí me explico, hermano? No voy a decir que soy medio liberador, que ver. La palabra viva del Espíritu Santo tengo que confesarla. Como dice que hay que meditarla de noche y de día. Cuando te acuestes, cuando te levantes, tiene que estar la palabra. No, pero en otros no está eso. En otros el fuego, si ellos tuvieran alguna máquina para tenerla ahí, ya no usar la mano, ellos tuvieran ahí el fuego. Si pudieran manejarlo con los ojos, ellos encantados. Para que el celular vaya ahí, colgado a las orejas de ellos y ellos van ahí, ya solo moviéndolo para seguir viviendo. Eso es lo que está destruyendo muchas vidas, apagando muchos hombres y mujeres de Dios. El Facebook, el celular. Está pagando a muchos hombres de Dios, muchos laicos, muchos pastores, muchos evangelistas, los está pagando. Están metidos en internet 10, 15, 20 horas, hermano. Y usted los ve cuando están metidos, ni pestañean. Van con los ojotes ahí. Y tenga cuidado que en Facebook meten mujeres desnudas, hombres pecudos, como a usted le gusta. ¿Ah? Sí, eso te está saliendo ahorita en el Facebook. Tú estás metido ahí, hermano. Si estás carnal, no veas eso, porque te vas a corromper más. El hombre espiritual, cuando está viendo un rato el Facebook, ¿qué hace de eso? Pásalo. Pero si tú no estás ahí en esa fe del Espíritu, ¿qué vas a hacer, hermano? Ahí vas a estar deleitándote de ese cuerote, esa peladota, o la mujer ese peladote. Entonces ese celular es el que está perdiendo a muchos hombres y muchas mujeres de Dios. Y a unos carnales los está haciendo más camal que el camal que está por allá en el sur. Sí, hermano, hay que tener cuidado, hay que tener dominio propio. ¿Qué tiempo tú le dedicas al celular? ¿Y qué tiempo tú le dedicas a la Biblia? Ahí se te conoce el fruto. Ahí se ve como tú eres. Denle aplausos al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, la fe es una manifestación
dada por el Espíritu Santo por gracia. Ahí usted vea 1 Corintios 12, 9. O sea, esa fe Él nos lo dio por gracia, sin merecerlo. Nos dio de esa gracia, nos dio de su Espíritu Santo, nos dio vida eterna, nos dio un lugar donde nos espera para estar con Él viviendo allá. Eso es la gracia de Dios, su infinita misericordia, inmerecida para usted y para mí. ¿Merecíamos el cielo nosotros? La paña merecíamos nosotros. Sino que Él es bueno, Él es bueno. Eres malo y perverso. Ven, yo te limpio, te cambio, te transformo. Ven que tengo un reino para ti. Ven, quiero que estés conmigo en la vida. Por eso, mi hermano, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nada. ¿Sí o no? Nada. No somos nada. Todo lo que usted tiene y lo que yo tengo en su propia vida es de Dios. Amén. Pues el nombre de qué se puede jactar. De nada. ¿Qué te puedes captar, hermano? Si aún, como decía mi pastor, esta carne de tú no la vayas a apesta. ¿Sí o no? No pásate por cierto ladito y que huele y apesta. ¿Ah? Por eso el hombre no se puede jactar de nada. Todo lo que tenemos es de Dios. Es de Él. Así que no te me hagas el gallo bello. Por eso le amamos y obedecemos radicalmente, o sea, totalmente. Le amamos y le obedecemos. Aunque a veces es duro, ¿ah? Pero le obedecemos. Al final, si tal vez no queremos obedecer, Él tiene que actuar de otra manera. Y ahí si nos hacemos bien sensibles, ¿ya? ¿Por qué? Porque tuvo que apretarnos. Cuando Dios tiene un propósito con un siervo o con una sierva, Él lo va a apretar. No entendiste a las buenas, pues ahora te voy a apretar. Y ahí sí vamos corriendo, ¿sí o no, hermano? No, ya no te voy a hacer tu voluntad. Entonces, sin fe en Él, en Jesucristo, no hay perdón de pecados, no hay cambio, no hay transformación con esa fe viva del Espíritu. La fe del paralítico, al estar frente a Jesús, dice que fue sanado y perdonado, ¿verdad? Ahí te vea Lucas 5, 18, 20. Le dijo, tu fe ha sido sanado, por fe. O sea, la fe del Espíritu. Fue sanado, fue perdonado, mi amado hermano. Entonces, esa fe del Espíritu, en esa fe del Espíritu hay perdón. Entonces, Jesús es el centro de la fe, porque Jesús estaba presente con ellos. Cuando los discípulos andaban con Jesucristo, mi amado hermano, ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué no tenían el Espíritu Santo? Porque andaban con el mismo Dios. Ellos se movían por la fe en Jesucristo, en el Cristo de la gloria que estaba con ellos. ¿Ah? No necesitaban todavía el Espíritu Santo. Pero ahí estaba el mismo hombre que era el Espíritu, Jesucristo, el que les infundía confianza, el que les infundía amor, los cuidaba, los guardaba, y ellos tenían depositada su confianza y su seguridad en Jesucristo, porque aún no había llegado la promesa, mis amados hermanos. Entonces Jesucristo era el centro de la fe, porque Él estaba presente entre los discípulos, mis amados hermanos. Entonces, al ver ellos a Jesús, los discípulos, había en ellos una convicción interna y externa. O sea, había una seguridad en ellos. Al andar con Jesús terrenalmente, ellos andaban seguros, confiados. ¿Ah? O sea, esa era una fe, porque estaban con el Maestro. Por eso usted y yo estamos con Él, tenemos esa fe viva. Y ahora es mucho mejor, porque ya no anda con los discípulos, sino que ahora Él vive ¿dónde? Dentro de nosotros. Es lo más chévere y lo más bacán, como dicen por ahí. Ya no anda exteriormente, sino que ahora vive en mí. El Espíritu Santo vive en mí. Y eso es lo más efectivo que puede haber en tu vida y en mi vida, mis amados hermanos. Entonces, esa fe en creer en Él, no va a ser que me pierda
sino que voy a tener vida eterna. Ahí usted ve a Juan 3:15. Al confiar en Él, tener la seguridad en Él, la confianza en Él, no me voy a perder. Compare ahí Juan 3:15. Mi fe, mi confianza está depositada no en mi astucia, no en lo que yo pueda hacer, nada, no va a alcanzar eso. Mi fe está depositada en Jesús, en Jesucristo, porque sé que Él es el que me va a venir a ver. ¿Amén o no amén? Él nos va a venir a ver. En Él es el que está depositada nuestra fe viva, mis amados hermanos, que Él nos la dio. Entonces, ¿cómo adquiero esa fe de perdón? Por el oír su palabra, Romanos 10:17. Por gracia, por medio de la fe del Espíritu Santo, es que soy perdonado y salvado. Porque no es de nosotros, sino un regalo de Dios dado a usted y a mí cuando tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Efesios 2:8. Entonces, esa fe es dada por gracia, mi amado hermano, en la cual soy perdonado, soy salvado, mi amado hermanos, por esa gracia de Dios. Esa fe nos hace sobreponer, mi amado hermano, al mundo, a la carne y al diablo. Esa fe en Él, por medio del estudio de la palabra del Señor. Usted solamente no puede por su propia cuenta resistir a la carne, resistir al mundo, resistir al diablo. Tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Porque Cristo, cuando fue tentado, ¿con qué peleó Él? Con la palabra. Vino el enemigo a tentarlo, convierte esas piedras en pan. ¿Qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces mi Cristo fue victorioso porque tenía él era el verbo, él era la palabra. Entonces en tu tentación, en tus pruebas, en tus luchas, en tantas cosas que tú pases, en necesidades, tantas cosas que tú pases, tiene que activarse la fe viva de la palabra. Para poder sobreponerte, poder levantarte, mis amados hermanos. Por eso que esta palabra tiene que seguir adhiriéndose en nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, para poder vencer a esta carne, poder vencer al mundo y poder vencer a Satanás y a sus demonios. Un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Entonces, hermano, mira lo que dice Hebreos 11:2. Con esa fe del Espíritu Santo, los antiguos obraron grandes maravillas. ¿Por qué? Porque le creían a Dios. Porque tenían la seguridad de que Dios lo que les dijo lo iba a hacer. Le creían a Él, hermana. Por eso que ellos obraron grandes maravillas. Nosotros no podríamos obrar con maravillas y prodigios. Claro que sí, por la fe en Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando seguir, ser revestidos de ese poder, mis amados hermanos, que muy pronto vendrá. ¿Tenemos o no tenemos fe? Tenemos que seguir. Sigamos pagando el precio. Sigamos en esa fidelidad, porque lo recomendable aquí, mi amor hermano, es la fidelidad. No es tanto lo que tú tal vez puedas orar, puedas ayunar, puedas tener tantos dones, no, aquí es la fidelidad, la obediencia, la santidad, para que Dios obre en eso lo que te prometió y de lo que me prometió. Entonces tranquilo, avancemos sin desmayar. Vendrá dudas, vendrá tal vez un deseo de no avanzar ya, tal vez te quieres desmayar, no, levántate en el nombre de Jesús. Para poder ver a aquel Dios lo que prometió, y cuando Él nos dé lo que nos prometió, va a ver cómo se va a gozar y se va a poner alegre. ¿Sí o no? Porque usted le haya pedido algo a Dios, ¿sí o no? Le haya pedido algo y todavía no viene, tranquilo, espere. No se impaciente. Pongámonos de pie, mi amado hermano.
Esta fue la segunda parte, seguimos con esa fe viva del Espíritu Santo. Hay que avanzar, hay que seguir sin desmayar. Caminar es largo. Estamos caminando, mi amor, hermanos, en el desierto. Tenemos que cuidarnos para no quedar tirados en el desierto. Tenemos que seguir avanzando, seguir peleando, seguir luchando, mi amor, hermanos. Porque este evangelio dice que solo los violentos la arrebatan. Pablo le dijo a los discípulos cuando se despedía de ellos de Troas: es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Sin todas esas cosas que pasen en tu vida, que parecen que fueran para mal, no, es para bendición mismo. Todas esas cosas que tú pases adversas, Dios las vuelca para bendición de tu vida. Para seguir edificándote, para seguir aumentando tu fe, para seguir fortaleciendo tu fe, para que tú sigas creyéndole más a Él. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor amado, por esa fe viva del Espíritu que nos has dado, Señor amado. Te seguimos esperando, Señor amado. Ayuda nuestra fe, aumenta nuestra fe cada día más, Señor, para seguir esperándote pacientemente, Señor amado, sabiendo que un día determinado, una hora determinada, un año determinado, tú cumplirás lo que prometiste, Señor. Solamente ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a permanecer en ti, Señor amado, porque tú tienes el poder, tú tienes toda la fuerza, todo eso que yo y mis hermanos necesitamos para seguir permaneciendo en ti, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque esa fe viva del Espíritu vive en nosotros y te seguimos esperando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.